El Cristo de Espaldas es una novela ambientada en un pequeño pueblo rural colombiano durante la época de la violencia, el conflicto político entre liberales y conservadores que marcó profundamente a Colombia en el siglo XX. La obra muestra cómo el odio político, la pobreza y la corrupción destruyen la vida de las personas y vacían de sentido los valores religiosos y humanos. La historia comienza con la llegada de un joven sacerdote a un pueblo perdido entre las montañas. El cura viene lleno de ideales. Quiere servir humildemente a Dios, ayudar a los pobres y vivir una vida sencilla y auténtica lejos de la ciudad. Cree que en el campo encontrará personas más puras y más cercanas a la fe verdadera. Sin embargo, desde el momento en que llega percibe un ambiente oscuro y tenso. El pueblo está dominado por el miedo, la miseria y las rivalidades políticas. La gente vive dividida entre liberales y conservadores, y esa división ha generado odios profundos que afectan todas las relaciones humanas. El sacerdote observa rápidamente que la religión ocupa un lugar importante en la vida del pueblo, pero muchas veces de manera superficial e hipócrita. Los habitantes asisten a misa y hablan constantemente de Dios, pero al mismo tiempo participan en venganzas, injusticias y actos violentos. El cura empieza a notar una enorme contradicción entre la fe que las personas dicen tener y la forma en que actúan. Entre los personajes importantes aparece Don Roque Piragua, uno de los hombres poderosos del lugar. Es autoritario, influyente y respetado por miedo más que por admiración. Su figura representa el poder tradicional que domina la vida del pueblo. También aparece Anacleto, su hijo, un personaje problemático y atormentado que mantiene una relación difícil con su padre. La tranquilidad aparente del pueblo se rompe cuando Don Roque Piragua es asesinado. El crimen provoca conmoción y despierta inmediatamente sospechas y deseos de venganza. Muchos creen que Anacleto es el responsable del asesinato, y el ambiente se vuelve todavía más violento y peligroso. El sacerdote queda atrapado en medio del conflicto. Como guía espiritual, intenta buscar la verdad y evitar que el odio siga creciendo. Quiere actuar con justicia y misericordia, pero descubre que casi nadie está interesado en conocer realmente lo ocurrido. Las personas solo buscan castigar, vengarse o defender sus intereses políticos. A medida que avanza la historia, el cura comienza a sufrir una profunda crisis interior. Él había llegado convencido de que la fe podía mejorar la vida de las personas, pero ahora comprende que la violencia y el resentimiento son mucho más fuertes de lo que imaginaba. Poco a poco se siente impotente frente a la realidad del pueblo. La novela muestra cómo la violencia política se mezcla con problemas sociales más profundos. Los campesinos viven en condiciones miserables, abandonados por el Estado y manipulados por los poderosos. La ignorancia y el miedo permiten que las autoridades locales mantengan su dominio sobre la población. Las instituciones tampoco ofrecen soluciones. La justicia aparece corrompida y parcial. Las autoridades civiles son incapaces de resolver los conflictos. Y la Iglesia, representada por el joven sacerdote, parece débil frente al caos moral del pueblo. Uno de los elementos más importantes de la obra es el símbolo del Cristo de espaldas. En la iglesia del pueblo hay una imagen de Cristo que parece darles la espalda a los habitantes. Esta imagen simboliza varias cosas. Por un lado, la sensación de abandono espiritual que viven las personas. Por otro, representa que la sociedad ha abandonado los verdaderos valores cristianos. No es solo Cristo alejándose de los hombres, sino también los hombres alejándose de Cristo mediante el odio y la violencia. El sacerdote intenta ayudar a distintas personas del pueblo y predica constantemente sobre el perdón y la reconciliación. Sin embargo, sus palabras tienen poco efecto porque el resentimiento domina la vida cotidiana. La violencia se ha vuelto algo normal para los habitantes. La obra también critica la hipocresía social y religiosa. Muchos personajes aparentan ser devotos, pero en realidad utilizan la religión para ocultar sus ambiciones o justificar sus actos crueles. Caballero Calderón muestra una sociedad donde la moral cristiana existe más como apariencia que como verdadera conducta ética. Con el paso del tiempo, el sacerdote pierde parte de su ingenuidad. Aunque no deja completamente su fe, sí comprende que el sufrimiento humano no puede resolverse únicamente con sermones o buenas intenciones. La realidad social es demasiado dura y compleja. La tensión continúa creciendo y el pueblo se hunde cada vez más en la violencia. El asesinato de Don Roque no resuelve nada. Al contrario, desencadena nuevas enemistades y más sufrimiento. Las divisiones políticas destruyen amistades, familias y relaciones humanas. El ambiente del pueblo es constantemente descrito como frío, oscuro y opresivo. Las montañas, la niebla y el aislamiento crean una atmósfera triste que refleja el estado moral de los personajes.
El paisaje se convierte en una extensión del sufrimiento humano. Hacia el final de la novela, el sacerdote entiende que su lucha está prácticamente perdida. No logra transformar el pueblo ni detener el odio colectivo. La violencia sigue presente y las estructuras de poder permanecen intactas. El final no ofrece esperanza clara ni soluciones definitivas. La novela deja una sensación amarga porque muestra una sociedad atrapada en un círculo de odio, pobreza e injusticia. El autor quiere que el lector reflexione sobre las causas profundas de la violencia y sobre la fragilidad de los valores humanos cuando una sociedad pierde el sentido de la compasión y la justicia. Temas principales: la violencia política. La obra retrata cómo las luchas entre liberales y conservadores destruyen la convivencia social y convierten la violencia en algo cotidiano. La crisis de la fe. El sacerdote representa la lucha entre los ideales cristianos y una realidad marcada por la crueldad y la corrupción. La hipocresía religiosa. Muchos personajes usan la religión solo como apariencia social mientras actúan de forma inmoral. El abandono social. Los campesinos viven olvidados por el gobierno y dominados por los poderosos locales. La soledad moral. El sacerdote queda aislado porque intenta actuar correctamente en una sociedad donde casi nadie cree realmente en la justicia o el perdón. Conclusión. El Cristo de espaldas es una novela profundamente crítica y pesimista sobre la sociedad colombiana durante la época de la violencia. A través de la experiencia del joven sacerdote, Eduardo Caballero Calderón muestra cómo el odio político, la desigualdad y la corrupción destruyen tanto la vida social como la espiritualidad humana. La obra no solo denuncia la violencia física, sino también la pérdida de valores morales y la incapacidad de las instituciones para proteger la dignidad humana. Por eso sigue siendo una novela importante y actual dentro de la literatura latinoamericana.